Bien, vamos a continuar con lo que sería la segunda clase de este tema número 3, correspondiente a integrales impropias. Ya vimos en la clase anterior los tipos o la clasificación de integrales impropias de primera especie, segunda especie, cómo hacemos el estudio del límite para comprobar la convergencia o no de dichas integrales. Y ahora vamos a estudiar los criterios de convergencia en los cuales vamos a encontrar dos criterios de comparación: el criterio de comparación simple y criterio de comparación al límite. En ambos casos vamos a requerir de una función conocida o que conozcamos el comportamiento de esa integral, y si bien en algunos casos amerita un poco más de detalle que en otros, simplemente se usa para simplificar en los casos que la integral tenga alguna primitiva muy trabajosa, o bien que sea una integral cuya primitiva no se puede calcular de manera directa. Entonces podemos aplicar cualquiera de estos dos métodos. En algunas ocasiones hay que tener en cuenta que es posible que eh, no se conozca el comportamiento de una de las integrales, pero se puede determinar. Y luego de determinar el comportamiento de dicha integral, pues se compara con la que se está estudiando en ese momento. Vamos entonces con el primer criterio de comparación, que sería el criterio de comparación simple. Para este caso particular, vamos a definirlo como sean f y g dos funciones contenidas que contienen un intervalo de a infinito abierto perteneciente a los reales, continuas y positivas, tales que f de x es menor que g de x para todo x perteneciente a ese dominio de integración o ese intervalo de integración. Fíjense bien que es importante tener en cuenta esta característica, puesto que es la que nos va a definir o nos va a ayudar luego a hacer la comparación. En algunas ocasiones se plantea desde una función base y luego se van haciendo operaciones tanto de un lado como del otro y se verifica qué sucede con la desigualdad. En otros casos se puede comprobar también de manera gráfica. Hay que hacer la comprobación siempre y demostrar la comprobación de que se cumpla esta condición para poder hacer el proceso de comparación simple. Ahora bien, una vez verificado este primer paso en el que f de x es menor o igual que g de x, eh, vamos a tener los siguientes casos, fíjense. Si g de x converge, entonces vamos a decir que f de x también va a converger o también converge. Gráficamente lo podemos ver como si estamos en presencia de una función acotada, bien sea positiva, superior o inferiormente. Vamos a suponer que este es el caso de f de x, en el que tengo por acá una cota superior. Fíjense que es positiva, tengo g de x por acá, y si cumplo con la condición que g de x es mayor que f de x en todo su dominio, si ella converge, la de abajo tiene que converger. Acuérdense que si en algún caso esta función puede que sea oscilante, y se va a determinar a través del límite, pero esa es la definición o el comportamiento inicial. De igual manera, vamos a tener ahora en el caso que si la función menor, en este caso f de x, diverge, entonces por analogía la función g de x también diverge. Hay que tener bien claro que en el estudio o en el caso de comparación no se define si nosotros vamos a determinar el comportamiento de f o de g. Simplemente nosotros vamos a definir f, vamos a ver cómo se comporta g en cuanto a cuál es mayor que la otra, y una vez que definamos eso, vamos a ver qué sucede. Cabe destacar que en el caso que nosotros estemos trabajando con una función g de x
que sea mayor que f de x, ¿sí? Es decir, estamos en el caso o en la condición original, g de x mayor que f de x. En el caso que la función con la que vamos a comparar es una función que diverge, en este caso g de x diverge, fíjense que no podemos concluir, no se concluye, por lo tanto el criterio de comparación simple eh, no es aplicable. Que siempre es importante tener en cuenta eso. En algún momento puede que este criterio no sea aplicable, por lo tanto hay que o bien recurrir a un siguiente criterio, como vamos a ver a continuación, el criterio de comparación al límite, o bien recurrir a simplemente la definición del límite original. Pero siempre se debe cumplir que se mantenga esta condición. También es importante observar y recalcar que este criterio se puede emplear para todos los casos estudiados de integrales de primera especie o de segunda especie. No hace distinción con respecto a cuál es el tipo de integral. Si bien aquí se especifica desde hasta infinito, se pueden combinar cualquiera de los casos anteriores o de los casos vistos previamente para hacer el mismo criterio, siempre y cuando se cumpla con que dentro de ese dominio o dentro de ese intervalo de integración se cumpla que g de x sea mayor o igual que f de x. Ahora bien, tenemos una particularidad que es si f de x no es positiva, pero el módulo o el valor absoluto de f de x es menor o igual que g de x para todo x perteneciente a ese dominio, entonces vamos a concluir nuevamente que si g de x converge, entonces f de x también converge. Es bien importante recalcar esto porque en ocasiones se puede aplicar esta definición para facilitar un poco los cálculos, sobre todo si se conoce una función que efectivamente siempre va a ser mayor que la función f en este caso. Ahora vamos a pasar al siguiente criterio de comparación, conocido como criterio de comparación al límite. En este caso, se va a hacer eh, un pequeño detalle con respecto a lo que se ha trabajado previamente en el criterio de comparación simple. Fíjense que simplemente, como lo dice el criterio, se compara una función con respecto a la otra, manteniendo bien clara la definición inicial en que f de x tiene que ser menor que g de x. Y luego, dependiendo del comportamiento de f o de g respectivamente, se concluye con respecto a la función que estamos buscando. En el criterio de comparación al límite tenemos un detalle particular. Fíjense que en este caso la definición nos dice que sean f y g estas funciones en el intervalo infinito en todos los reales, funciones continuas y positivas e integrables, tales que existe el límite, ojo, en este caso, fíjense que es cuando x tiende a infinito de f de x entre g de x. Entonces, nosotros vamos a proceder a calcular este límite cuando x tiende a infinito de las funciones. Nuevamente, en este caso, no se distingue o no se hace distinción si la función a definir o la función conocida es f o g, con la cual estamos comparando. Puede ser cualquiera de las dos, dependiendo de lo que se trabaje. Fíjense que en el caso que sean funciones polinómicas, dependiendo del grado que tenga f y g respectivamente, puede que la función, o en este caso el límite, tienda a infinito o tienda a un número. Entonces hay que tomar en cuenta cómo se hace la comparación. Ahora, dependiendo del valor que tome el límite, que tome L, nosotros vamos a estar en presencia de tres casos particulares. El primer caso, si tiene un valor definido entre 0 e infinito, ojo, cabe destacar que el 0 no está incluido dentro de eh, de este primer caso, para lo cual f y g van a tener el mismo comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre nosotros vamos a hacer el criterio de comparación con alguna función que podemos, bien sea determinar si ella converge o diverge,
mediante una comparación o algo que ya conocemos, o porque es más sencillo calcular la integral y luego el límite de esa función, o también trabajando con alguna serie P de las que ya se trabajó en la clase anterior conocida, se sabe que dependiendo del grado de esa potencia, ella va a converger o no. Entonces, dependiendo del comportamiento de una, pues se va a mantener el comportamiento de la otra. Si la que conocemos diverge, la que estamos buscando también diverge. Si la que tenemos o conocemos converge, la que estamos buscando también converge. Pero fíjense que nuevamente no hay distinción en cuanto a quién es quién. Simplemente van a tener el mismo comportamiento. Ahora, el segundo caso del resultado del límite es si L es igual a 0. Fíjense, en el caso en que L es igual a 0, vamos a estar en presencia de dos posibles soluciones o dos posibles respuestas. Si g de x converge, por lo tanto f de x también converge. O bien, si f de x diverge, entonces g de x también diverge. Fíjense que en este caso nosotros definimos siempre el lado derecho como la función que nosotros estamos buscando. Esta que está acá sería nuestra incógnita. Y recuérdense que esto es importante porque depende de la posición que yo tome en la función en el límite. Recuérdense que es el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre g de x. Entonces, en este caso tenemos que estar pendientes de quién es f y quién es g respectivamente. En este caso, g es la que conozco, en este caso f es la que conozco, y dependiendo de ese comportamiento, pues esto es lo que va a suceder. Nuevamente estamos en el mismo caso de comparación simple. Si nosotros decimos que g de x es la que conocemos, ¿qué quiere decir? Que la estamos colocando en el denominador. Y al calcular g de x y g de x diverge, estamos en este caso, fíjense que si g de x diverge y el límite es igual a 0, entonces no puedo concluir con el criterio de comparación al límite. Tengo una segunda opción, hacer el cambio, es decir que la que conozco es f de x, colocarla en el numerador, ver qué sucede con la convergencia, ver cuánto me da este límite y de esa manera buscar concluir. Para ello nosotros vamos a ver el tercer caso, que es en el cual el límite es igual a infinito. Fíjense, si el límite es igual a infinito, entonces tenemos el caso contrario al anterior. Si f de x converge, por lo tanto g de x también converge. Y si g de x diverge, en este caso, entonces f de x también diverge. Ojo con lo siguiente, nuevamente y es bien importante destacar que f y g son funciones cualesquiera. En mi caso, f puede ser la que estoy buscando, g puede ser la que estoy buscando o viceversa. Lo importante es saber cuál es el comportamiento y tener claro que si en el caso que sea g de x la función que conozco, estoy aplicando el criterio de comparación al límite y esta converge, no puedo definir que no se puede concluir, porque me debo asegurar que se cumpla la definición de el criterio de comparación al límite. Hemos estudiado tres casos en el que vale 0, vale infinito o cualquier valor real positivo, lo cual quiere decir que para cualquier otro valor, en caso de que la integral no exista, pues tampoco se puede concluir con respecto a esto y se debe aplicar otro método para definir la convergencia de la integral en estudio. Cualquier integral impropia de segunda especie se puede transformar mediante un cambio de variable a una integral de primera especie. Si bien no es un método tradicional, es bien importante destacar que se puede hacer porque al hacer esto se está haciendo un cambio en los límites de integración y adicionalmente estamos haciendo un cambio en el límite, así como se hacían cambios de variable. Cuando se están calculando o se están buscando límites, de esta forma también se puede trabajar.
Es un caso muy particular, es un dato adicional que se puede intentar en el caso que sea más sencillo trabajar para integrales impropias de primera especie. Y lo único que cabe o hay que tener en cuenta son cómo es la sustitución. Es decir, ahora voy a trabajar una función f de t en lugar de f de x. Esta es la función, para todo x voy a sustituir cuál es el valor de t. Y al realizar este cambio estoy trabajando con una integral impropia de primera especie en cualquiera de los dos casos. Fíjense que tengo el caso en que tengo problemas en el límite inferior y tengo problemas en el límite superior. Ahora, vistos los dos criterios de comparación, vamos a trabajar unos 3 problemas, para plasmar un poco qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede hacer en cada uno de los casos. Fíjense, vamos a estudiar la convergencia de la siguiente función: integral de 1 a infinito de a a la menos x cuadrado diferencial x. Como lo vimos en el tema número 1, esta es una integral que no tiene primitiva, no se puede calcular la primitiva de forma tradicional, por lo tanto eh, no puedo aplicar el concepto directo de límite. Lo que nos queda es comparar con alguna función conocida, aplicar eh, al realizar algunas operaciones algebraicas dentro de la función y ver cómo cambia el signo de una u otra forma. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a intentar, bueno, intentar, en este caso el ejemplo es directamente para aplicar el criterio de comparación simple. Y lo primero que tenemos que definir, si x pertenece al intervalo 1 infinito, que es el cual es lo que me presenta los límites de integración, voy a tener que para cualquier valor de x perteneciente a este intervalo, x cuadrado va a ser mayor que x. Eso es una realidad, eso es algo que matemáticamente lo podemos comprobar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos por menos y aplicamos exponencial a ambos lados? Fíjense que el multiplicar por menos y aplicar exponencial a ambos lados, el signo cambia, lo cual quiere decir que esta, que es la función que estamos trabajando, es efectivamente menor a la función con la que vamos a comparar. ¿Por qué? Porque a esta función yo sí le puedo calcular la primitiva. Entonces estaríamos diciendo en este caso que estoy trabajando con f de x y en este caso estoy trabajando con g de x, que sería la mayor. Y como no conozco el comportamiento de esta función, pero cumplo con la condición de que g de x es mayor que f de x, y esta es la que le voy a calcular el comportamiento, dependiendo del comportamiento que tenga esta, voy a concluir sobre el comportamiento de esto. Ojo que este criterio solamente me da cómo es el comportamiento de la integral, más no a qué valor converge. Entonces, fíjense, vamos a estudiar el comportamiento de g de x, que sería la integral de 1 infinito de a la menos x diferencial x. Pasamos al límite cuando t tiende a más infinito, de 1 a t de a la menos x diferencial x. Procedemos a integrar y a evaluar, puesto que esto es una integral muy sencilla. Fíjense, me queda menos e a la menos t, manteniendo el signo correspondiente de e a la menos x. El menos proveniente de la evaluación de la integral ya le cambié el signo con el menos que teníamos acá. Y esto me va a quedar menos e a la menos t más 1 entre e. Lo cual, al evaluar cuando t tiende más infinito, esta gráficamente lo podemos ver que tiende a 0. Por lo tanto, me va a quedar que el valor es 1 entre e. Y concluimos que la integral con la cual estamos comparando, que es decir, esta que está acá, converge. Al definir que la integral con la cual estamos haciendo la comparación converge, pues aplicamos el criterio que nos dice que si g de x converge, entonces f de x también converge.
Y en conclusión, por el criterio de comparación o comparación simple, la integral original, que es integral de 1 a más infinito de a la menos x al cuadrado diferencial x, también converge. Entonces, fíjense que hasta acá hay cosas que son bien importantes destacar. Uno, no necesariamente siempre las integrales con las cuales vamos a comparar las conocemos. En ocasiones son integrales a las cuales podemos encontrar el comportamiento de manera más sencilla. Dos, simplemente concluimos que el comportamiento de la que estamos buscando converge o no converge, es decir, diverge. No definimos hacia qué valor converge, como el caso anterior, en el que sí decimos que converge a 1 entre e, por ejemplo. Y que es bien importante destacar cuál es la función f y g respectivamente cuando estamos haciendo la comparación. Vamos a trabajar un siguiente ejemplo en el que también nos piden calcular o estudiar la convergencia de la integral de 4 a más infinito de 1 entre x menos y a la menos x. Dice que en este caso tenemos un valor particular y en ese caso nosotros vamos a determinar, y hay una propiedad que me dice que dependiendo del comportamiento de esta función, el problema normalmente va a estar en la cola de la integral, no va a estar en el inicio, ¿sí? Siempre y cuando aquí no haya problemas en la evaluación. En este caso vamos a aplicar el criterio de comparación al límite. Vamos a recordarlo rápidamente. Decimos que L es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x entre g de x. Y lo vamos a comparar con la integral de 4 a infinito de 1 entre x diferencial x. Esta integral ya la vimos. Definimos que esta integral diverge por el criterio de la serie P con P igual a 1. Y fíjense que esa integral original nosotros comenzamos en un valor diferente. En este caso estamos comenzando en a igual a 4, por lo tanto no tiene ninguna implicación dentro del comportamiento de la integral. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos comparando con una función la cual diverge. La integral diverge y la función 1 entre x, ahora lo que nos queda definir es si la vamos a tomar como f de x o la vamos a tomar como g de x. Fíjense, tomándola, vamos a retomar un momento aquí. Vamos a tomarla en este caso como g de x, es decir, la vamos a colocar en el denominador, porque fíjense que como tengo 1 entre x y la función que estoy buscándole el comportamiento original es x por e a la menos x, tienen el mismo grado, pero la que estoy buscando tiene la exponencial, entonces eso puede jugar un factor importante, porque al colocarla esta como g de x y colocarla en el denominador, fíjense que me va a quedar algo como 1 entre x menos y a la menos x entre 1 entre x. Aplicando doble C me va a quedar x entre x menos y a la x. Y calculando o aplicando este límite, me queda que esto es indeterminado, me queda infinito entre infinito. De esa forma, simplemente aplico L'Hopital. Es bien importante que destaquen todos los procedimientos que están realizando en el cálculo de los límites. Aplico L'Hopital, al aplicar L'Hopital, de esta función derivo arriba y derivo abajo. Y fíjense, directamente al derivar, no tengo que volver a calcular el límite, directamente esto es 1 entre 1 menos 0. Y el valor de ese límite es igual a 1. Al ser 1, el valor de ese límite, estamos en presencia del caso A. El caso A, recuerden que es el caso en el que el límite está entre 0 e infinito. ¿Sí? Este caso que está por acá. Y lo que dijimos para ese caso es que en el caso que esto se cumpla, ambas integrales van a tener el mismo comportamiento. Por lo tanto, si ya concluí
que esta integral g de x, que es la que le estoy calculando, o con la que estoy comparando, mejor dicho, que es 1 entre x, diverge, entonces la función f, que es 1 entre x menos y a la menos x, también diverge. Y aquí concluimos qué es lo que sucede con una u otra integral impropia dependiendo de si aplicamos un criterio de comparación simple o un criterio de comparación al límite. Vamos a seguir con otro ejemplo. Fíjense que a diferencia de otros temas, es un tema en el cual hay muy poca teoría, porque básicamente la teoría se resume a 4 segmentos, es decir, los tipos de integrales, primera, segunda especie, cómo se trabaja y los 2 criterios. Y el resto de trabajo es muy práctico porque hay muchas cosas en las cuales tenemos que prestar atención. Fíjense este caso particular, tenemos la integral de menos infinito a infinito de e a la menos a por el módulo de x. Ya trabajamos una muy parecida a esta, pero al trabajar con el módulo siempre debemos prestar atención que entonces vamos a necesitar separar, porque el módulo va a ser positivo de 0 a infinito y va a ser negativo de menos infinito a 0. Y por las propiedades de la integral impropia nosotros vamos a separar eh, para ese caso. Pero adicionalmente, siempre recuerden que debemos prestar atención a qué es lo que sucede con los valores. Y en este caso tenemos la potencia a que no me da ninguna restricción, por lo tanto puede tomar cualquier valor. Y uno de esos valores que puede tomar es a igual a 0. Entonces vamos a hacer el estudio de todos los casos posibles, separar y ver entonces cuál puede ser la conclusión con respecto a esta integral. Fíjense, el primer caso para si a es igual a 0, tenemos que nos está quedando e a la 0, no me importa qué queda, eso es igual a 1, y por lo tanto diverge. Diverge porque acuérdense que tengo la integral de menos infinito a infinito, y entonces al integral eso me queda el diferencial x, y me va a quedar que para un caso o el otro va a tomar valores diferentes. Por lo tanto diverge directamente. Y ahora vamos a ver qué sucede como el estudio que hicimos con serie P, si A es distinto de 0. Piense que si A es distinto de 0, tengo que hacer el cambio y luego tengo que ver qué sucede con el signo de A, si sucede algo diferente o no. Para ello, nosotros vamos a, primero que nada, separar. Piense que voy de menos infinito a 0, de menos x, con este menos me queda toda esta parte positiva, más de 0 a infinito de la positiva, con este menos me sigue quedando menos, y ya hice el primer paso que es separar en 2 integrales impropias. Luego voy a aplicar la definición. Fíjense que como tengo un límite o un problema diferente del otro, porque uno lo tengo en infinito, el otro lo tengo en menos infinito, o infinito positivo y negativo, pues aplico el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral de t a 0 de la función, más el límite cuando t tiende a más infinito de 0 a t de la función que estoy trabajando. En ambos casos, el integrando es el mismo, la primitiva es el mismo, lo que va a cambiar es solamente el signo. Entonces fíjense que me va a quedar 1 entre a por e a la x y menos 1 entre a por e a la menos ax. Esa es la única diferencia entre una y otra. Luego, por supuesto, viene la parte de evaluar. Recuerden bien que es importante que tomen su tiempo para evaluar por los signos y no cometer errores porque luego se puede hacer que den alguna respuesta incorrecta luego de mucho trabajo. Fíjense, me está quedando entonces 1 entre a menos e a la t entre a. El 1 entre a también pudiera salir factor común de ambos límites porque no dependen de t. Por lo tanto, tengo un valor por acá, tengo otro valor por acá que no están siendo afectados y lo que tendría que estudiar es el límite cuando
t tiende a menos infinito y cuando t tiende a más infinito, de estas dos funciones que están aquí. 1 y 2. Para ese caso también se va a presentar algo muy particular, que es qué pasa si A es positivo y qué pasa si A es negativo. Fíjense, si A es positivo y esto tiende, vamos a borrar todas estas entradas, si A es positivo y esto tiende a menos infinito, fíjense, positivo, esto tiende a menos infinito y a la menos infinito ya habíamos dicho que tiende a cero. Y si esto es positivo, esto me queda negativo, cuando t tiende a más infinito también me está quedando e a la menos infinito. Que también tiende a cero. Por lo tanto, cuando A es positivo, esto 0, 1 entre A más 1 entre A me va a quedar 2 entre A. Y para el siguiente caso, que sería cuando A es negativo, es decir, A es menor que 0, porque ya vimos que el caso en que A es igual a 0, cuando A es negativo, me queda negativo con el negativo de acá. Esto se va a más infinito y la exponencial cuando tiende a infinito se va a infinito. Esta también se va a infinito de manera análoga y concluyo que es entonces, si es menor que 0, el límite es infinito, si es mayor que 0, el límite es 2 entre A. Y recuerden que aquí tenemos que agregarle también el primer caso de estudio. No se les puede olvidar nunca unificar. Siempre van a tener una igualdad que van a tener que incluir en alguno de los casos. Bien sea porque converge o porque diverge. Y tienen que ver qué sucede ahí. De esa manera nosotros vamos a unificar todos los resultados y vamos a decir si A es menor o igual que 0, la integral diverge. Y si es mayor estricto de 0, la integral converge. Y además vamos a decir que converge a 2 entre A. Fíjense que aquí tenemos una combinación, un caso particular que es muy similar a lo que hemos estudiado de una serie P, pero con un valor de A. Y finalmente, vamos a hacer un ejercicio particular que va a trabajar de la siguiente manera y se determina el valor de C o alfa, es un valor cualquiera, para que la siguiente integral impropia sea convergente. Tenemos la integral por acá y luego nos dice hallar el valor de dicha integral. Esto debería ser B. Hallar el valor de dicha integral, es decir, una vez que encontramos el valor de C para el cual ella va a ser convergente, acuérdense que es un valor C, un valor real, vamos a ver cuánto, es decir, converge y a qué valor converge. Entonces, primero que nada, esta es la función que nosotros estamos trabajando. Y vista de esta forma, lo vemos como un par de fracciones simples, que debemos identificar bien cuál es el grado de este polinomio y expresarlo de forma lineal. Es normalmente el procedimiento que se realiza. Entonces, el primer paso que vamos a realizar es manipular el integrando para expresar esta resta como un cociente de polinomio. Simplemente aplicamos mínimo, multiplicamos por los elementos correspondientes. Fíjense que no necesito manipular el denominador, el numerador sí lo manipulo y el siguiente paso es agrupar. Fíjense que tenemos un x cuadrado por aquí, con un x cuadrado por aquí, x por acá y el término independiente por aquí. Lo que nos va a decir entonces que 1 menos 2c que multiplique x cuadrado más x menos 2c al cuadrado, numerador, y el denominador es 2x cuadrado más 2c por x más 1. Esto nos indica que el grado del numerador es x cuadrado, el grado del denominador es x al cubo. ¿Ok? Ahora bien, al trabajar esa condición en el que el grado del denominador es x cubo y el grado del numerador es x cuadrado,
Ya nosotros tenemos una condición. Esa condición la podemos trabajar pensando también en lo que es la comparación con respecto a serie P. Y como lo que necesitamos es que esa integral sea convergente, es decir, que converja, nosotros lo que vamos a decir es simplemente que para que esa integral sea convergente, el grado del numerador debe ser menor que 2. Y para que el grado del numerador sea menor que 2, el término que acompaña a la x cuadrado debe ser igual a 0. Y de esta forma concluimos que c es igual a un medio. Es la única manera para que eso sea un medio. Y ya encontramos la primera parte, el valor de c. Por lo cual la integral nos va a quedar x entre 2x cuadrado más 1, que es donde tenía el c originalmente, menos un medio, que lo tenía en el numerador, también lo podemos expresar de esta manera, que multiplica a x más 1. Fíjense que aquí hay un espacio, por si acaso, no es 2x, es un medio que multiplica a 1 entre x más 1. Y ya cumplimos con la primera parte. Ahora, como en la segunda parte lo que nos piden expresamente es definir el valor de dicha integral, o el valor al que converge dicha integral, no se puede aplicar ningún método de comparación, simplemente tenemos que aplicar la definición del límite. Y lo que nos va a quedar, fíjense, es la integral cuando t tiende a infinito de 1 a t, de la función, la integral original. En este caso puedo separar ese límite y mantener las dos. Si quiero trabajar o trabajarlo dentro de una misma integral, no tengo ningún problema. Simplemente saco los términos comunes que no me afectan. Y fíjense que para la segunda integral, que es directamente de tabla, es el logaritmo neperiano del denominador. Con este un medio me queda menos un medio logaritmo neperiano de x más 1, evaluado de 1 a t. Y para la integral número 1, la primera parte de la integral, tenemos 2x al cuadrado más 1, que lo pudiéramos ver como un cambio de variable. El que no lo vea directo puede aplicar el cambio de variable, donde el denominador es igual a u. Esto me quedaría como 4x diferencial de x. Entonces tenemos el diferencial de x por x aquí. Y ese 4x, ese 4 que está multiplicando, es este 4 un cuarto que tenemos aquí, factor común. Y obtenemos entonces las dos primitivas. Siguiente paso, evaluar. Entonces recuerden, deben estar atentos de no mezclar, mantener los signos, porque luego cuando evalúan, aquí también un signo menos, este menos afecta todo esto cuando evalúo, y es bien importante tener ese trabajo bien claro. Entonces fíjense, vamos a evaluar y vamos a ver qué es lo que nos queda, primero que nada, con los signos. Fíjense, un cuarto del logaritmo neperiano de 2t cuadrado más 1 menos, por la definición de la integral definida, un cuarto, nuevamente un cuarto se pudo haber sacado de la integral, del límite, perdón, logaritmo neperiano de 3. Acuérdense que en este caso es 2 evaluado en 1 más 1 logaritmo neperiano de 3. Menos, este menos viene del 1 medio, logaritmo neperiano de t más 1, y este señor se transforma en más por el menos que teníamos por acá afuera, que es lo mismo que ustedes hubiesen dicho menos un medio, colocar aquí un paréntesis y mantener este menos sin modificar, ¿ok? Logaritmo neperiano de 2. Ahora fíjense, vamos a aplicar propiedades del neperiano. Todo lo que está sumando, todo lo que está restando, lo vamos a agrupar. Vamos a ver qué sucede con todos estos términos. Es bien importante, ojo en este caso, que destacar que de aquí a aquí no hay ningún trabajo correspondiente a cálculo 2. Entonces, todo lo que es la manipulación algebraica con los logaritmos y las propiedades, etcétera, ustedes las deben trabajar. De igual forma, fíjense que eh, no es que se esté haciendo nada particular. Eh, tengo los dos logaritmos negativos por acá, tengo los dos logaritmos positivos por acá. La diferencia es simplemente el, el denominador. Recuérdense que estos
estos denominadores por la propiedad del logaritmo eh, pasan a como potencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Es importante que lo trabajen y lo deduzcan para que no tengan ningún inconveniente. Ahora bien, vamos a ver qué sucede con esta integral. Fíjense, mantenemos entonces el 1/4, que es el que no me afecta acá, el 4/3 que son provenientes de acá, este 2 que también pasa para acá como potencia, me queda la 4, logaritmo neperiano de 4, 4/3, que multiplica todo esto. Y evaluando cuando el límite de t tiende a infinito de esta expresión, puedo trabajarlo como ustedes quieran, definen si lo quieren hacer por propiedad o lo quieren hacer por definición, no hay ningún problema. Y fíjense, me quedó un cuarto logaritmo de 8/3 que es correspondiente con este 2 que está por acá. Fíjense que tengo que tener en cuenta las potencias de aquí porque estamos diciendo que esto es un argumento de que esto tiende a infinito, ¿ok? Y por lo tanto la integral converge y converge a un cuarto logaritmo neperiano de 8/3. Ojo, un par de detalles con esto. Recuérdense que el ejercicio parte diciendo encontrar un valor de c y luego el valor a que la integral converge, lo cual quiere decir que en este punto, a juro y obligatoriamente, la integral debe converger, ¿ok? Por lo tanto, si acá ustedes están teniendo problemas para evaluar y en el caso les está dando que esto pueda ser infinito o que no exista, deben prestar atención porque no cumple con la condición original. La condición original es que si el valor de c que ustedes encontraron es correcto, esta integral debe ser convergente y debe converger un valor real, ¿ok? Entonces, esto es básicamente todo. Fíjense que entre estas dos clases hemos trabajado 11 ejercicios, ¿sí? Aquí está 11 ejercicios. Eh, variedad, ustedes van a tener entonces la guía para trabajar. Recuerden que el segundo parcial corresponde a lo que sería tema 2 y 3. Y no, si no me equivoco, la profesora le especificó, y eso lo conversamos, que no se iba a incluir dentro del- de la prueba corta, pero bueno, posiblemente a lo mejor colocamos un ejercicio sencillo de una integral impropia, por lo menos para que la ataquen y la trabajen y así se preparen para el parcial. Entonces, esto es todo el trabajo por hoy. Con esto completamos las dos clases de integral impropia correspondiente al tema 3. Y cualquier novedad, pues pueden recurrir a los medios conocidos como WhatsApp o por el grupo de Classroom para atender a cualquier duda que se pueda presentar.